Muy bien, vamos a entrar al mensaje de hoy, hermanos, entonces. Vamos a entrar a este mensaje tan especial que no pudimos compartirlo el sábado pasado por las razones que ustedes conocen, pero lo vamos a compartir hoy y vamos a entrar en una parte solamente de esta grandísima parábola, la parábola del Hijo de Dios, perdón, del Hijo Pródigo, porque es una parábola maravillosa, profundísima, que tiene como mínimo tres protagonistas. Como mínimo tiene tres protagonistas. El padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero también están los jornaleros, está aquel que le dio trabajo al hijo pródigo, enviándolo a cuidar los cerdos y que no le permitía comer las habas que le daban a los cerdos, esas tipo chauchas, no sé cómo se llaman en otro país, no sé si conocen las habas, ¿sí? Que son como tipo chauchas que tienen adentro porotos, como unas vainas con porotos adentro, algo parecido a eso. Era la comida de los cerdos de aquella época y este hombre, este hijo pródigo, no podía ni siquiera comer de ellas porque nadie le daba, nadie le permitía siquiera que comiera comida de chanchos, como se les dice vulgarmente a los cerdos, ¿sí? Y también están los otros protagonistas que son los jornaleros de la casa del Padre, aquellos que disfrutaban de la abundancia que había en la casa del Padre, aquellos que disfrutaban del corazón generoso de ese amo que los cuidaba y los tenía protegidos en su casa. ¿Sí? Y también hay otro protagonista que es el becerro que para que haya una fiesta tuvo que morir, tuvo que dar su vida inocentemente para que se haga la fiesta de resurrección del Hijo muerto. Así que es una parábola, hermanos, que si uno la comienza a escarbar y a escarbar y a escarbar, a hacer una exégesis profunda, es tremendamente profunda y de gran gozo poder analizar cada aspecto de esta parábola. Por eso, porque nos llevaría muchísimo tiempo, vamos a tomar hoy solo dos protagonistas, ¿sí? Dos protagonistas. Vamos a analizar al papá y vamos a analizar al hijo pródigo o al hijo menor que fue restaurado en su relación con su padre. Esta parábola entonces es la parábola de un padre que lo da todo, de un hijo que lo pierde todo y también se trata de la restauración que lo transforma todo, ¿sí? Es una parábola realmente maravillosa. Vamos a leer, para entrar en este mensaje, Lucas capítulo 15, versículo 11, y vamos a leer ese párrafo completo de la historia de este hijo y su papá para poder entrar en, en el entendimiento de esta parábola. Lucas 15, 11, ¿lo tenemos allí al pie? Bien. Dice así la parábola del hijo pródigo. También dijo, refiriéndose a Jesús, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece o que me corresponde. Y les repartió los bienes. Vayan ubicándose en tiempo y en espacio en esta parábola, ¿sí? Imaginen los escenarios, imaginen el contexto, imaginen a ese papá y a ese hijo teniendo estas conversaciones y estas acciones que se llevan a cabo. Cada acción es muy importante, cada verbo que presenta esta parábola es muy importante. Fíjense que el padre, sin siquiera preguntar nada, ni reprochar nada, ni decir absolutamente ningún comentario, reparte los bienes. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero
nadie le daba. ¿Vieron lo que está siendo marcado allí con subrayado y con negritas? Hay que prestar atención a cada uno de esos puntos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Maravilloso este pasaje bíblico, realmente es una simbología que encierra todo, cada palabra, cada situación de esta parábola tiene una simbología muy profunda. Pero quiero invitarles a que nos sumerjamos en esta parábola y que podamos descubrir en ella a este padre que lo dio todo, a este hijo que lo perdió todo, y al corazón del Padre que es tan grande, tan grandioso en su amor y misericordia, que lleno de gracia y de un amor inagotable por su hijo, cuando le vio venir a casa, se acercó hacia él, lo abrazó, lo besó y le dio la bienvenida con una fiesta en casa. ¿Sí? Encontramos entonces, como les decía, un padre que lo da todo. Esta parábola es mucho más que un relato antiguo que podríamos ponerlo en el contexto del tiempo del campo, un padre campesino, como un rancho de campo, un lugar donde se crían animales, y los jornaleros y la gente campesina. Bueno, ese sería más o menos el escenario que nosotros podríamos, en el cual podríamos ubicar esta parábola. Pero esto no es solamente un relato antiguo, sino además es un espejo. Esta parábola sirve como un espejo para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nosotros, como ese hijo menor, hemos buscado nuestra independencia lejos de Dios solo para encontrarnos como finalmente se encontró este hijo pródigo, vacío, hambriento y necesitado? Vacío, hambriento y necesitado. Lo primero que quiero que notemos aquí es el dolor del pecado y la distancia del Padre. Primer punto muy importante, el dolor que causa el pecado. Cuando decimos pecado, tenemos que pensar en el resultado del pecado. La palabra de Dios dice que la paga o el resultado del pecado es muerte. Muerte. Esto está escrito en Romanos 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, dice el texto, más la dádiva de Dios, para completar el texto, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué digo el dolor del pecado y hablo de la muerte como resultado de este? Pues porque la muerte, la palabra muerte, lo que significa es separación. Lo que el profeta Isaías le llamó abismo entre Dios y los hombres.
Entre Dios y los hombres hay un abismo de separación que es infranqueable para el hombre. El hombre no puede atravesarlo de ninguna manera, no puede el hombre acercarse a Dios de ninguna forma, no hay manera que el hombre pueda hacer algún sacrificio, algún pago, alguna cosa, alguna ofrenda o lo que fuese para acercarse a Dios. No hay manera, desde que el hombre es hombre y cae en pecado, se separa de Dios porque vino la muerte espiritual a toda la humanidad. Dice la palabra del Señor que por un solo hombre ha entrado la muerte a todos los hombres. Ese hombre, el primer Adán, fue el causante de que toda la humanidad, toda la descendencia quedara separada de Dios. Pero también por un solo hombre, dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 17, por un solo hombre también nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios. Y ese segundo Adán, como lo llama el libro de Romanos, es nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, como dice Filipenses 2:5 en adelante, siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo siervo, es decir, obediente, esclavo y esclavo hasta la muerte, para poder ir a la muerte de manera santa, perfecta, sin pecado, sin mácula, como aquel cordero que la ley de Dios ordenaba que así fuese presentado, un cordero perfecto, sin mancha, sin sin tener su cuerpo magullado en ninguna parte. Tenía que ser un cordero precioso, el más gordito de la manada. Lo mejor de toda la manada era consagrado a Dios en el antiguo pacto. De esta misma forma Jesús llegó de manera perfecta, como un cordero precioso, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado, quita la consecuencia, es decir, quita el resultado, quita la separación, quita el abismo. Él fue el único que pudo descender. El hombre no puede ascender, sino que tuvo Dios que descender para poder tomar nuestras vidas en salvación y liberación de este pecado que nos tenía atados en muerte, en esclavitud, en cárceles espirituales, como está todo aquel hombre que está en estado. Muy bien, hermanos, estábamos en este punto analizando ya la vida y consecuencia de las acciones del hijo menor, y lo primero que veíamos era el dolor del pecado y la distancia del Padre. Esta distancia, este alejamiento, esta separación, este abismo entre el Padre y el Hijo, era el resultado de que él, el Hijo, no el Padre, sino el Hijo, había tomado la determinación de alejarse muy lejos a otra provincia de la casa del Padre, a mucha distancia de la casa del Padre. ¿Sí? Esto fue por iniciativa del hijo pródigo. Es decir, si nosotros nos identificamos con el hijo pródigo y tuviésemos que llevar esta representación en esta parábola a nuestra vida, al plano personal, pues lo que muchas veces hacemos nosotros también es alejarnos del Señor en cuanto a comunión, ¿sí? En cuanto a comunión con el Señor, alejarnos y tomar cierta distancia de Él, y a veces lo hacemos casi sin pensarlo, sin planificarlo, aunque aquí vemos que en el caso del hijo pródigo sí había un plan, sí había este muchacho diseñado un plan respecto de esto, porque él no se fue de la casa del padre hasta no antes pedir la herencia, la parte de la herencia que a él le correspondía. Y él esperó a recibir esa parte de los bienes que le correspondía como hijo, para luego tomar la determinación, después de varios días, de irse de la casa del padre, a malgastar lejos en una provincia muy apartada de de la casa de su papá. Entonces nosotros también estamos representados de alguna manera en esto, y el resultado es el mismo. Cuando nosotros rompemos la comunión con Dios y nos separamos de Él y tomamos distancia de la casa del Padre y comenzamos a hacer nuestra vida a nuestro antojo, vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, gastamos en lo que queremos, tomamos las decisiones que queremos. Muchas veces esta situación de alejamiento, de apartamiento, de apartarnos del lugar donde está la gracia, del lugar donde está la abundancia, del lugar donde está todo lo que tiene que ver con la cobertura del Padre, pues entonces comenzamos a tener los resultados que vemos en la vida de este hijo pródigo.
terminamos tan vacíos como él, tan sin propósito como él, en una vida realmente horrible, de resultados horribles, por causa de haber roto la comunión con el Padre. Entonces, lo primero que hace este joven, allí en Lucas 15, 17, dice el texto que este joven, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, que el hijo pródigo se dio cuenta de que había cometido un error al dejar la casa de su padre y malgastar su herencia. Había malgastado toda su herencia y había cometido el gravísimo error de apartarse de la casa del pan, de la casa de la abundancia, de la casa donde no faltaba nada, de la casa donde todo abundaba. No solamente el pan material, sino fundamentalmente el pan afectivo, de ese corazón generoso del Padre que era capaz de darlo todo aún por sus jornaleros. ¿Cuánto más no lo haría por sus hijos, como lo había estado haciendo siempre? Entonces, lo primero que vemos en este joven es el reconocimiento de su error. Él reconoce su error a partir de una circunstancia que lo abraza y que él no puede cambiar. ¿Cuál es esa circunstancia que lo abraza y no lo puede, y él no puede cambiar esa circunstancia? Eso es el hambre que vino en aquel tiempo a la tierra, en aquel lugar de la tierra, por supuesto. Vino un gran hambre y este muchacho fue afectado por esa circunstancia que estaba afectando a toda esa región. Muchas veces ocurre que hijos de Dios, personas como nosotros que creemos en el Señor, muchas veces estamos rodeados de circunstancias adversas, estamos rodeados de situaciones que no son favorables para la sociedad en general, y podemos ver, aquellos que estamos en comunión con Dios, podemos ver cómo ocurren cosas extraordinarias, cosas, pero que parece que las hubiesen planificado especialmente para nosotros, ¿sí? Para beneficiarnos, para favorecernos. Ocurren cosas de manera casi mágica, ¿sí? Estoy utilizando un lenguaje mundano para expresarme sobre esto. De manera casi mágica, ocurre algo que pone la circunstancia a nuestro favor, aquellos que amamos a Dios y estamos en comunión con Él. A todo el mundo le falta, pero en nuestra alacena hay abundancia. A todo el mundo le falta, pero en nuestra heladera está llena. A todo el mundo le falta, pero la ropa a nosotros no nos escasea. A todo el mundo le falta, pero a nosotros no nos falta el techo, el cobijo, el abrigo, ¿sí? No nos falta el calor en el invierno. A todo el mundo le puede estar faltando y a nosotros no. Y eso no es porque nosotros seamos demasiado inteligentes y somos personas que sabemos administrar, somos unos espectaculares administradores. No, hermanos, porque a veces hay hijos de Dios que han roto su comunión con el Padre, se han apartado, se han alejado de la comunión con el Padre y son personas súper inteligentes, de hecho pueden ser hasta profesionales en el área de las finanzas y pueden estar pasando necesidades. Y pueden estar siendo abrazados por circunstancias que los hambrean. Pueden estar siendo abrazados por circunstancias contradictorias que los entristecen, los afligen, los hacen sufrir estas circunstancias. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Acaso Dios tiene hijos de primera e hijos de segunda? Claro que no. Claro que no. Dios ama a todos sus hijos por igual. Así como este padre de esta parábola amaba tanto al hijo mayor como al hijo menor. Y tanto a uno como al otro les repartió sus bienes. Fíjense qué importante esto, que también el mayor tocó su parte, ¿sí? Y sin embargo el menor tomó una decisión equivocada, alejarse de la casa del padre, irse a un lugar apartado. Este lugar, la separación, no se olviden, es el resultado del pecado. Entonces, el pecado original o inicial, o que originó esta circunstancia en la vida del hijo pródigo, es precisamente haber roto comunión con el Padre. Este fue el primer pecado. El pecado no fue solamente ir por allá y malgastar el dinero en placeres y lujurias y cosas mundanales, sino que el pecado más terrible que causó aquel resultado final es que salió de la cobertura del Padre, que rompió el lazo de unión con su Padre,
deseó independizarse, hacer su vida, hacer lo que él quería hacer, lo que su corazón le dictaba hacer, ¿sí? Y entonces, por ser llevado por estos impulsos de su corazón, terminó en la situación en que terminó y vemos el resultado en que este muchacho cae. Estando en esa situación de hambre, esa situación de hambre, es cuando él comienza a reconocer su error. ¿A partir de qué? De la circunstancia del hambre. ¿Por qué? Porque lo primero que él piensa, fíjense, él no piensa, no analiza, todavía no tiene una lucidez tan profunda como para analizar el hecho que nosotros aquí estamos haciendo la exégesis en el pasaje y nos damos cuenta que su primer pecado fue romper la comunión con el Padre, ¿sí? Después vino lo demás por consecuencia, pero él está inmerso en esa circunstancia de hambre y el hambre le hace pensar en algo, le hace pensar que en la casa de su padre hay abundancia de pan y que los jornaleros de su padre son los que disfrutan de esa abundancia de pan que él no tenía en ese momento. Este momento de la parábola lo que nos enseña así como muy rápidamente, como una pequeña conclusión en este punto, es que a veces, amados, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No, repito, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Muchas veces ocurre eso en nuestras vidas. Qué bonito era aquel tiempo cuando Dios me usaba de esta manera. Qué bonito era aquel otro tiempo cuando el Señor hacía tal cosa en mi vida. Qué precioso aquel primer amor que disfruté cuando conocí a Jesús. Y muchas veces nuestra vida cristiana está fundada o se mantiene y se sostiene, mejor dicho, en historias del pasado. Vivimos de glorias viejas, antiguas, que no son malas, por supuesto. Damos gloria a Dios por todas las cosas buenas que hemos vivido en nuestra vida, pero en realidad Dios quiere darnos a nosotros un buen presente y un futuro lleno de esperanza, como dice su palabra en Jeremías 29:11. ¿Sí? Dios está hablando del presente y del futuro. Dios no se queda enganchado allá en el pasado. Nosotros somos los que tenemos esa mala costumbre muchas veces de quedarnos enganchados en el pasado, ya sea con cosas buenas, con glorias antiguas, o también con cosas malas. ¿Cuántas cosas malas no nos tienen enganchados al pasado y no nos permiten a nosotros disfrutar la abundancia de la casa del Padre? ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos que no somos merecedores, porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos apartados de Dios y alejados y sabemos que fuimos nosotros los que provocamos esa separación, ¿sí? En una ocasión compartí un post cortito donde decía, si tú te sientes lejos de Dios, seguramente no fue Dios quien se alejó de ti. Seguramente no fue Dios quien se alejó de ti, porque la palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, no somos nosotros. No fue Dios el que se apartó de nosotros, sino nosotros que nos apartamos de Él. También dice el Señor como una promesa maravillosa, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, aún más cerca de lo que estoy. Dios siempre está cerca, pero cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca mucho más y se produce la íntima comunión que antes habíamos disfrutado. Entonces, la carencia del pan trabaja en el reconocimiento del error cometido por este joven, la carencia del pan. Esto me hace acordar, ¿se acuerdan? Cuando hace un tiempo atrás analizábamos el texto del libro de Ruth, donde Noemí y su esposo Elimelec se fueron a la tierra de Moab con sus hijos a vivir allá por causa de que no había pan en su tierra, y fueron al lugar de la abundancia. Y fueron a buscar allí la abundancia a la tierra de los enemigos. Y vinieron unas consecuencias terribles y Noemí se llenó de amargura por perder a su esposo y sus hijos y decidió regresar a la tierra donde ella vivía en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué decidió regresar? Porque dice que ella escuchó que Dios había visitado otra vez a su pueblo y había dado pan.
O sea que el vientre los sacó de la tierra prometida a la tierra del enemigo. Y el vientre la trajo a Noemí de la tierra del enemigo a la tierra prometida. Todo el tiempo moviéndose por el vientre, todo el tiempo moviéndose por la circunstancia. ¿No es esto llamativo? Bien, leíamos en esa prédica el texto de Deuteronomio 28, donde Dios dice que cuando sus hijos pecaren, estando allí en la tierra prometida, Dios les dijo, cuando ustedes llegan a la tierra de la abundancia, donde fluye leche y miel, ¿sí? Cuando estén allí ustedes pisando esa tierra de abundancia total en todos los sentidos, y se hagan grandes casas, y se multipliquen vuestros ganados, y se multiplique vuestro oro, y vuestra plata se multiplique, y se olviden que fue Dios quien les dio el poder de hacer las riquezas, entonces vendrán las consecuencias de la desobediencia. ¿Y cuál será una de las consecuencias? El hambre. El hambre. Es increíble cómo la circunstancia del hambre hace al hombre repensar su presente para cambiar su futuro. Es increíble. Países enteros son movidos en las épocas de las votaciones, por ejemplo, por causa de pensar en el bolsillo y en el hambre. Por eso se dice que a los políticos les conviene tener a la gente pobre. ¿Por qué? Porque la gente pobre es manipulable, porque el hambre los hace moverse para un lado y otro. Entonces, donde esté el mejor postor, donde esté el que más cosas prometa, allí va a ir el voto. ¿Me explico? Manipulaciones antiguas y viejas, métodos satánicos que son utilizados en todos los países y que el hombre no deja de caer en la misma trampa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se vota con esperanza y después viene la desilusión, una y otra vez. Es diferente en los hijos de Dios cuando nosotros dependemos de nuestro Padre y no dependemos de un gobernante y no dependemos de las circunstancias, sino que estamos sobre las circunstancias y dependemos del Dios Todopoderoso, que es el que representa esta parábola como el Padre que tiene abundancia y generosidad para sus hijos. Amén. Entonces deberíamos nosotros repensar cómo nos estamos relacionando con Dios si hay carencias en nuestra vida, y no solo de tipo material, sino otro tipo de carencias que son las más terribles, que es lo que yo creo que a este joven le cayó la ficha, como decimos aquí en la Argentina, cuando él se dio cuenta, cuando él volvió en sí, dice que lo primero que él pensó cuando volvió en sí, lo primero que pensó fue en la carencia y en la abundancia. Carencia y abundancia, dos cosas, el hambre y la abundancia que había en la casa de su padre, de tal manera que hasta los jornaleros tenían en abundancia. ¿Sí? Podría haber pensado en ese momento que volvió en sí, él podría haber pensado en otra cosa, otra estrategia. Haberse mantenido en su orgullo de haberse apartado de la casa del Padre. No, ¿qué voy a volver ahora? Hay mucha gente que piensa de esta manera. ¿Qué voy a volver ahora a la casa del Padre? No, me da vergüenza. ¿Qué voy a volver otra vez a la comunión con Dios y ahora ya estoy lejos y ya me las mandé y ya estoy embarrado hasta aquí arriba y ya, no, ya estoy fundido, estoy perdido, entonces pienso en otra opción para poder solucionar mi problema. Y así muchos cristianos también, estando en esa situación, toman malas decisiones y en vez de volver en sí, levantarse e ir al Padre y confesar su pecado, como hizo este joven, muchos cristianos se mantienen en esa tesitura y en esa postura orgullosa, ¿sí?, de no volver en comunión con Dios, sino seguir rebuscándosela, como se dice vulgarmente, seguir rebuscándose la vida para ver cómo salimos de esta situación. Y algunos hasta lo justifican diciendo, me lo merezco, me lo merezco. Yo me las mandé, yo me merezco que me pasen estas cosas. Así que como me lo merezco, me hago cargo, me hago responsable. Y piensan que esa es la manera en que van a salir de esa situación. Tristemente, al pasar el tiempo, se dan cuenta que la situación hasta puede agravarse. Hasta puede agravarse esta situación. ¿Sí? Entonces, amados, tenemos que repensar, como dije, y resignificar nuestra relación con Dios y reflexionar sobre nuestra postura orgullosa muchas veces en cuanto a la relación con nuestro Dios y en la relación con nosotros mismos. ¿Sí? Finalmente comprender que el hombre es como la neblina de la mañana.
La vida humana es como la neblina de la mañana, como la flor que nace en el amanecer con el sol y por la tarde se marchitó y ya no existe más. Es tan frágil la vida humana, es tan nada misma la vida humana, ¿sí? Que debemos comprender, como dice el libro de Santiago, cuando hace esta reflexión sobre la fragilidad de la vida humana, dice el libro de Santiago, ¿quiénes son ustedes para decir, iremos a tal ciudad y traficaremos y haremos negocios y nos llenaremos de dinero y disfrutaremos de nuestras ganancias? ¿Quiénes son ustedes para creer que son capaces de hacer esas cosas? Si ustedes son realmente hijos de Dios, deberían decir, si Dios quiere, iremos a tal ciudad. Si Dios quiere, haremos buenos negocios. Si Dios quiere, seremos enriquecidos. Si Dios quiere, regresaremos a casa con abundancia. Y si Dios quiere, lo disfrutaremos. Todo es si Dios quiere, hermanos. Y eso es algo que al corazón orgulloso le molesta. Y el corazón orgulloso no está en el hombre y en la mujer espiritual, está en el hombre cristiano carnal. ¿Sí? Recuerdan que esta diferencia ya la hemos establecido anteriormente. El cristiano puede ser carnal y puede ser espiritual. Y el carnal es el que alberga en su corazón estos sentimientos y estas emociones que no lo dejan salir del estancamiento, que no lo dejan salir de ese pozo en el que está metido y la circunstancia pesa sobre su cabeza. Me ha ocurrido encontrarme a veces con hermanos en Cristo y preguntarles, hey, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda tu vida? ¿Sí? Y estas personas, entendiendo que yo les puedo dar alguna palabra, quizás algún consejo de parte del Señor, me responden sincerándose en ese momento y diciéndome, y acá andamos, pastor, bajo las circunstancias, bajo las circunstancias. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Cuando esta persona dice que anda bajo las circunstancias sin tomar conciencia profundamente de lo que está diciendo, eso está saliendo de su corazón realmente. ¿Sí? No es una declaración demasiado pensada quizás, sino es una declaración sentida. La persona siente que está viviendo bajo unas circunstancias de aflicción, adversas, contradictorias, que lo afligen, que lo hacen sentir vacío, sin propósito en la vida, en una circunstancia como esa, ¿no? Bien, ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para sus hijos? ¿Que sean cola y no cabeza? ¿Que estén debajo y no encima? ¿Sí? La palabra del Señor dice claramente que Dios ha escogido a su pueblo para ponerlo por cabeza y no por cola, para que estén encima y no debajo de las circunstancias. Por eso es que es muy importante entender la ecuación del éxito, como yo le puse ese nombre así, por ponerle un nombre que me pareció interesante, ¿no? Para esta ecuación. Escríbanla, por favor. Si están escribiendo, tomando nota, escriban C más R, la letra C, más R igual a E. La letra E final de la ecuación significa éxito. La letra C significa circunstancia. Y la letra R significa respuesta. Mediten muy bien esta ecuación. Circunstancia más respuesta igual éxito. Esa es la ecuación entera. Circunstancia más respuesta igual éxito. Entonces, cuando hubo éxito al final, lo que significa es que a la circunstancia se le dio la respuesta adecuada. La respuesta adecuada. Nosotros podemos tener respuestas como acciones o respuestas como reacciones. Las reacciones no son pensadas, son impulsos. Son impulsos. Reaccionamos ante una circunstancia de manera impulsiva. Nos nace hacerlo de esa manera. ¿Me explico? En cambio, la respuesta que es una acción pensada, es aquella que se busca para aplicar a la circunstancia de manera adecuada. Y la mejor manera de encontrar la respuesta a nuestras circunstancias de vida, a las circunstancias de la vida humana, es buscando la sabiduría en el Señor. Él es la fuente de toda sabiduría e inteligencia, dice la palabra del Señor. El temor de Dios es el principio de esa sabiduría. Cuando yo reconozco reverencialmente a mi Dios como Señor de mi vida,
y lo honro como tal, poniendo mi vida y mis circunstancias en sus manos, entonces voy a ver la mano de Dios en todas mis circunstancias. ¿Me explico? Es así de cómo funciona, no es tan complejo, no es tan complejo. Pero no, nosotros muchas veces elegimos tomar gobierno de nuestras circunstancias y no participar al Señor de esa circunstancia. Nosotros la manejamos, la gobernamos, la subimos, la bajamos, la enanchamos, la cortamos, la- hacemos lo que queremos con la circunstancia de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces eso es una posición de soberbia y de orgullo, como les acabo de decir. Porque si fuésemos humildes y tuviésemos la madurez espiritual que nos lleva a depender de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, todas las cosas serían puestas en sus manos. Y el enemigo no nos dañaría tanto como muchas veces lo logra hacer cuando nosotros nos apartamos del consejo de Dios. ¿Nos estamos dando cuenta de esto? Lo importante que es entonces no apartarnos de la casa del Padre para tener siempre su cobertura, tener siempre su cuidado y que la abundancia esté presente en nuestra vida en todas las áreas, es muy importante. Como dije, este joven pudo haber reaccionado y pudo haber tenido un impulso nacido de un mal corazón, porque ese joven tenía un corazón pecaminoso. Así que él podría haber tenido cualquier impulso, porque moralmente ya estaba corrompido. Entonces él podría haber dicho, no sé, ¿qué estoy pasando hambre acá? Voy, me robo un cordero, por ahí me hago un flor de asado, ¿sí? ¿Qué estoy pasando hambre? Voy y estafo a este o estafo al otro. Seguir cometiendo pecados para poder seguir con vida. Sin embargo, este joven tuvo un momento de lucidez. Tuvo un momento de convicción de pecado. Sabemos nosotros, según Juan 16, que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu del Padre. Y acá hay algo maravilloso. Yo me puedo alejar del Padre físicamente, puedo romper mi relación con el Padre, como el caso de este joven, e irme a una provincia lejana para no tener los ojos del Padre sobre mí, pero su espíritu no se aparta de mí. Por eso es que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Aunque yo no esté en su casa, aunque yo no me esté congregando, aunque yo no esté buscando su presencia, aunque yo no esté buscando su consejo, Él sigue estando conmigo. De pronto no está en mí, pero está conmigo. Está convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Y se produce esa tristeza que muchas veces hemos leído en 2 Corintios 7:10, cuando dice, no lo lamenten cuando Dios los ponga tristes. No lo lamenten cuando Dios te ponga triste. No lo lamentes si estás pasando por un momento de aflicción, porque es el momento de tomar conciencia de que algo no está bien. Hay algo que debemos cambiar y Dios nos hace saber a través de las circunstancias que nos rodean y nos afectan. Esta circunstancia que estaba rodeando a este joven de hambre lo estaba afectando. A él lo estaba afectando de manera directa. De la misma manera, Dios, como dice el dicho popular, castiga, pero no a palos. Disciplina, pero no a palos, ¿sí? Pero disciplina. ¿Y cómo disciplina a Dios? Según lo que leíamos en Deuteronomio 28, disciplina con circunstancias que nos rodean, situaciones que nos comienzan a ocurrir. Eso es lo que a nosotros nos hace repensar nuestra relación con Dios, tomar conciencia de esto, analizar nuestra circunstancia presente para poder ir por una transformación en el futuro, que es lo que le pasó a este joven. ¿Sí? Aquí es donde se presenta la parte más dolorosa de esta parábola, cuando él toma conciencia de su situación y de su carencia. Pero como dijimos, no de la carencia del pan, sino la carencia del amor que tenía ese padre y de la generosidad que tenía ese padre. ¿Por qué? Porque en la casa de su padre había abundancia de todo. Por lo tanto, un hombre que es abundante en generosidad, aún para hasta con sus jornaleros, había abundancia de pan en la casa de sus jornaleros, dijo el hijo, sabiendo con profundidad lo que pasaba en la casa del padre. Él lo que se daba cuenta, en realidad,
que lo más doloroso era no tener para comer, sino la carencia de ese amor que tenía este padre generoso. Por lo tanto, la carencia que él tenía era una carencia afectiva. La carencia del pan nos puede a nosotros afectar de alguna manera, pero las carencias afectivas, hermanos, son tremendas. Producen en nuestro corazón estos sentimientos que les decía al principio: vacío, angustia. Cuando una persona carece de amor, carece de afecto, su alma está hambrienta, su alma está carente, su alma está pobre, pobre. Y la carencia afectiva, la carencia de la generosidad, del amor de este padre se hizo notar en este momento en la vida de este joven. Él sintió el vacío en su alma, sintió la angustia en su corazón, sintió la tristeza de la convicción del pecado, sintió la inseguridad de no poder ya depender ni de él ni de los recursos que ya tampoco tenía. Esto es una vida que se transforma en una vida aburrida. Hay gente que está aburrida de vivir así. Se ha aburrido de la carencia. Hay gente que está aburrida de vivir carencias, no solo materiales, repito, sino las que son más tremendas, más terribles, las carencias afectivas. Eso produce un desgano tremendo, una frustración, una ansiedad terrible. Las carencias afectivas son un problema que se caracteriza por un tremendo y profundo deseo de atención y de afecto. Las personas que padecen estas características o estas carencias pueden tener pensamientos muy negativos sobre sí mismos y sentir que no son suficientemente buenas para recibir cariño. Esto es lo más lamentable, que es lo mismo que sintió este joven. Aquí lo vemos en la palabra. Este joven tenía un bajo nivel de confianza en sí mismo, por eso él decía: yo no puedo volver en condición de hijo. Yo no puedo volver reclamando la nada misma. Puedo reclamar si yo todo lo que tenía allí en casa de mi padre lo pedí y lo malgasté. Por lo tanto, lo que produce esta carencia no es solamente un bajo nivel de confianza en sí mismo, sino un aislamiento. Un aislamiento. La persona se aísla, la persona se aparta, la persona busca momentos de soledad, la persona entiende que eso se lo merece, así debería estar. ¿Por qué? Porque no se siente lo suficientemente buena, como decía este joven de la parábola. Eso muchas veces también trae reacciones. Cuando vemos personas que crecen en la carencia, personas pobres que carecen de ropa, de calzado, de alimentos, que carecen de educación, que carecen de bienestar social, comunitario, que carecen de estas cosas, cuando van creciendo estos niños que crecen en esa carencia, ¿qué es lo que vemos después en el futuro de esos niños? Personas con una autoestima por el piso, personas que se marginan, son marginales a la sociedad, personas con conductas agresivas, se vuelven agresivos, ¿sí? Reaccionarios, porque están aburridos de esa clase de vida. Las carencias afectivas, amados, pueden afectar la capacidad de funcionamiento saludable y productivo de una persona en la sociedad entera y en cualquier área de su vida. Ahora, ¿cuándo comenzó este movimiento de restauración? Cuando él toma conciencia, pero además, el 15:18 dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense lo que dice el primer verbo: me levantaré. Segundo verbo: iré. Tercer verbo: diré. ¿Se dan cuenta lo importante de los verbos en esta parábola? Me levantaré. Si tú dices me levantaré, ¿por qué es? Porque estás postrado. Estás en un estado de postración. Estás caído, estás por el suelo. Estás derribado. Te sientes derrotado. Más bajo no puedes caer.
Todos esos son los sentimientos que están en el corazón y la mente de una persona que piensa, me levantaré de esta situación. Segundo verbo, iré a mi Padre, iré a mi Padre. Tercer verbo, diré a mi Padre. ¿Qué era lo que le iba a decir a su padre? Una argucia argumentativa para poder convencer a su papá de que lo trate como hijo nuevamente. Una manipulación verborrágica para que su padre se inclinara hacia él. No. Lo que vemos aquí realmente es que este joven comienza a entrar en un estado de arrepentimiento. Siente la indignidad del pecado sobre su vida y entra en un proceso de verdadero arrepentimiento. Y todo esto presten mucha atención, porque esto es muy importante comprenderlo, debido a que hay algunas doctrinas dando vuelta por ahí que dicen que el hombre no se puede arrepentir por sí mismo, y eso no dice la palabra de Dios, sino que Jesús mismo en su primer mensaje, si ustedes leen en el libro de Marcos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el primer mensaje público de Jesús, Jesús dice que vino predicando el Evangelio y diciendo a las gentes, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que la demanda es de Dios al hombre. Tú te tienes que arrepentir y tú tienes que creer. Y eso lo vamos a ver a lo largo de los dos pactos en toda la Biblia. En toda la Biblia dice que Dios le demanda al hombre arrepentirse de su pecado. Arrepentirse. Es un acto que yo debo hacer. Obviamente que quien lo generó fue el Espíritu Santo convenciéndome de pecado. Pero Dios está respetando mi decisión. Quien decide levantarse es el hijo pródigo. Quien decide ir a la casa del Padre es el hijo pródigo. Y quien decide confesar su pecado es el hijo pródigo. Allí no hay nada impuesto por el Padre. Allí no hay nada forzado por el Padre. Allí no hay absolutamente ninguna acción, excepto la de convicción de pecado, que es un acto externo del Espíritu Santo hacia la persona, para que la persona decida cambiar su manera de pensar, que se produzca esa metanoia, esa transformación en su mente y pueda arrepentirse de su pecado. Fíjense que lo que este joven manifiesta en esta confesión no es su pesar por haber pecado contra su papá primero, y acá está lo valioso de este arrepentimiento, sino que este joven lo primero que pone en esa escala de valores en su arrepentimiento es que pecó contra el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Cuando lo leen ustedes a este pasaje en otros pasajes bíblicos van a ver que dice, he pecado contra Dios y contra ti. Contra Dios y contra ti. ¿Sí? Por lo tanto, este joven está camino a una restauración producto de un arrepentimiento que ha puesto las cosas en su lugar. Yo primero me arrepiento de mi pecado contra Dios y luego de mi pecado en relación contigo, Padre. ¿Sí? Allí él está poniendo esto en el plano natural, en el plano familiar, está poniendo este joven, y también en el plano de relación con Dios. Y dice, le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Quién produjo esa tristeza en ese corazón? ¿Quién permitió esas circunstancias de hambre que lo llevaron a él a repensar su presente para cambiar su futuro? ¿Quién fue el que estuvo con él mientras él había decidido alejarse y apartarse? El Espíritu del Padre, en este caso, estaba con él. Lo que había en la casa del Padre fue lo que lo hizo pensar. En la casa del Padre había abundancia, había generosidad, había afecto, había misericordia, había amor. Había muchas cosas valiosas más allá del pan material que él necesitaba en ese momento, pero él realmente estaba entrando en conciencia de una situación y una relación espiritual con Dios y afectiva con su Padre. Por eso su arrepentimiento, por eso su reconocimiento del error a partir de la circunstancia. Segunda de Corintios, verso 7, capítulo 7, verso 10, en la TLA dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien.
¿Te das cuenta qué importante que es aceptar la tristeza que viene de parte de Dios a nuestra vida? Es muy fácil darnos cuenta cuando es tristeza de parte de Dios. Fíjense lo que dice el texto, lo que sigue diciendo el texto. Esto hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las circunstancias de este mundo los puede matar. Las circunstancias provocadas por las circunstancias de este mundo, es decir, las situaciones o circunstancias de esta vida, muchas veces pueden estar pesando sobre nosotros, gravitando sobre nuestra situación emocional, sentimental y sobre nuestras decisiones, de tal manera que nos hacen entrar en situaciones de mucha angustia, de mucha tristeza, pero son autoprovocadas o provocadas por el mundo, no por Dios, no por Dios. Esa tristeza son muchas veces el arrastre, el bagaje que traemos como consecuencia de nuestras malas decisiones, de muchas cosas que hacemos en la vida mal también, y producen tristeza que mata. La tristeza de Dios no mata, la tristeza de Dios salva y da vida. Y la tristeza de Dios nos hace ver la miserabilidad espiritual en la que estamos inmersos. ¿Sí? Por eso dice que yo voy a cambiar a partir de esa tristeza. Voy a cambiar mi manera de ¿qué? De pensar. Respecto de Dios y respecto del pecado, voy a cambiar mi manera de pensar. Es decir, me arrepiento y pido perdón y me salvo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en este texto. Esto es lo que ocurrió en la vida de este joven de la parábola. Él sintió la tristeza que produce Dios en el corazón. Y esa tristeza fue la que le hizo pensar a él en su situación, en su circunstancia miserable en la que estaba. Él estaba en un estado miserable realmente, y en el estado de la casa del Padre, donde había abundancia de todo. Bien, ¿qué hizo? Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, esto es un detalle muy finito, pero que tiene mucha relevancia a la hora de restaurar nuestra relación con Dios. Este joven lo primero que hizo fue reconocer su error. Lo segundo que hizo fue arrepentirse y planear su regreso a la casa del Padre. Me levantaré, iré y confesaré. 3 verbos. Me levanto, voy y confieso. Escuchen esto que estoy diciendo. Me levanto, voy y confieso. Me levanto de este estado miserable en el que estoy, voy a mi Padre y me confieso. Confieso mi pecado, diciendo he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Eso es confesión del pecado. Muy bien. Hasta ese momento, este joven venía entrando en este proceso de restauración, como venimos hablando, pero todavía no estaba restaurado. Todavía no pasaba nada. Todavía seguía estando con los cerdos. Todavía seguía deseando las habas. Todavía seguía sintiendo el hambre. Todavía la circunstancia estaba sobre él. ¿Esto qué nos enseña? Que el hecho de que yo reconozca mis errores y cambie mi manera de pensar porque estoy arrepentido respecto a lo que he hecho mal con mi Padre Celestial en este caso, ¿cambia mi circunstancia? ¿O está igual la circunstancia? Sigue igual. No cambia nada. Es por eso que a veces escucho también decir a personas que dicen, pero yo reconozco mi error. Yo reconozco que he hecho esto mal. Me arrepiento de lo que hice mal. He cambiado mi manera de pensar. Ya no apruebo lo que hice mal. Sé que lo tengo que hacer diferente. ¿Cambia en algo su circunstancia eso? No, no cambia en nada. ¿Hasta cuándo no cambia? Hasta que realmente se concreta el ciclo virtuoso del arrepentimiento. Es decir, hasta que yo me levante, vaya literalmente a la casa de mi Padre, ¿sí? En este caso, voy a la presencia de Dios en oración y me confieso. Es entonces cuando el Padre comienza a actuar.
y comienza el proceso restaurativo de esta persona. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí es cuando la cosa comienza. También dice el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal cual como lo vemos en este pasaje bíblico. Dice el verso 20, levantándose, o sea, ya no era un pensamiento, me levantaré, era un pensamiento. Era una decisión tomada, pero lo que vemos aquí es una acción concreta. Acción concreta. Levantándose. Primera acción. Segunda acción concreta. Vino su padre. Y más adelante, en el siguiente versículo, vamos a ver la tercera acción. Confesó su pecado. Amén. Ahora, aquí este texto nos dice algo interesantísimo, etimológicamente hablando. El texto dice que cuando él estaba todavía lejos, venía quizás, si podemos imaginar, no sé, una casa en el campo y allá en la colina, de pronto empezó a aparecer una cabecita de alguien a lo lejos que venía caminando y luego su cuerpo, su torso y sus piernas y empezó a aparecer y se hizo cada vez más clara esa imagen de alguien que venía caminando rumbo a la casa y cuando el padre sale a mirar y reconoce que es su hijo que se está acercando a casa, dice, el padre lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y acá viene lo etimológicamente sorprendente. La palabra misericordia etimológicamente significa amar en estado de miseria. ¿En qué estado había caído el joven? En un estado miserable. Vendría quizás todas con sus ropas andrajosas, rotosas, sucias, hedionda chancho, ¿sí? ¿Cómo vendría ese joven con los pelos todos desgreñados, hambriento, con ojeras? El resultado del pecado. El resultado del pecado en su imagen. Muerto. Un muerto en vida. Un muerto en vida. El padre dijo, mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Ok, entonces, ¿qué hizo el padre? Dice que tuvo misericordia de él. Es decir, lo amó en su estado miserable. Y eso es lo que a mí me conmueve tremendamente. Eso sí que es amor incondicional. Ese es tu papá. ¿Qué estaba queriendo enseñar Jesús con esta parábola? ¿Qué creen ustedes? Jesús le estaba diciendo a su audiencia esta parábola para decirle, el hijo pródigo eres tú. Tú eres el hijo pródigo. Y ese padre generoso que en la casa tiene abundancia, y no solo abundancia de pan, sino de todo lo afectivo y amoroso y precioso que puede dar un padre, ese padre es Dios, el Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Jesús estaba enseñando cosas profundas en esta parábola, sin mencionar el otro actor, el otro protagonista que es el hijo mayor, que siempre estuvo en la casa del padre, pero nunca disfrutó. Ese es otro mensaje, hermano. Otro mensaje. Nunca disfrutó la herencia. También así hay hijos envidiosos de la gracia que Dios tiene sobre otros que son pecadores y creen que ellos merecerían mucho más y ni siquiera disfrutan lo que tienen. Ese es otro mensaje. Bien, entonces vemos al Padre que tuvo misericordia. El verso 21 dice, y el Hijo le dijo al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confesión. Me levantaré, iré y confesaré. Primero, reconoció el pecado. Segundo, se arrepintió.
tomó decisiones a partir del arrepentimiento. Las decisiones eran esas. Me levantaré, iré y confesaré. Pero todo ese proceso, si no se hubiese realizado la acción concreta, la restauración nunca habría llegado a la vida de este joven. Nunca habría llegado la restauración de la relación con el Padre y de la recepción de nueva abundancia y de dignidad de hijo a la vida de este joven si él no hubiese concretado lo que pensó a partir de arrepentirse. Me levanto, voy y confieso. ¿Lo hizo? Sí. Lo llevó a cabo con acciones concretas. El padre, acá otra vez me vuelve a sorprender el padre. Si yo hubiese visto venir a uno de mis hijos arrepentido por haber hecho algo contra mí, lo más probable es que yo le habría dicho, bueno, hijo, está bien, es importante que reconozca. Y hubiese tenido una charla y le hubiese dado un sermón a alguno de mis hijos que hubiesen venido a mí arrepintiéndose, ¿sí? Lo más probable es que yo hubiese actuado de esa manera, o actuaría de esta manera. Sin embargo, este padre ni siquiera entra en el diálogo o en la discusión de ese tema. Se da por entendido en la parábola de que el padre obviamente perdonó a su hijo. Él ni siquiera lo expresa, el padre ni siquiera se toma el tiempo para expresar de que lo estaba perdonando, sino que se da por una obviedad en la exégesis del pasaje, que lo perdona a su hijo porque el padre ordena tres cosas en ese momento, tres cosas. Vamos a leerlo, por favor, en el verso 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, o sea, el mejor becerro de la manada, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. El padre ni perdió el tiempo en ponerse a discutir sobre el tema, no lo sermoneó, no le dijo, así que ahora venís con el caballo cansado, ¿no? ¿Cómo te fue? Porfiadito el hombre, ¿no? ¿Cuánto sermón quizás yo le habría dado a uno de mis hijos ante una situación parecida? Pero acá yo veo al padre otra vez actuando de una manera asombrosa. El padre ni siquiera abrió el diálogo con el hijo para hablar de ese tema. Dio por sentado y por hecho de que lo había perdonado porque lo restauró a la plenitud del hijo, a ser hijo con todas las letras otra vez en la casa del padre. El padre, al recibir el hijo arrepentido, dice el texto que le da un vestido nuevo, le da calzado y le da un anillo. Cada una de estas cosas tiene una significación tremenda. Escuche, el vestido nuevo. ¿Qué era lo que sentía el hijo? Indignidad. Padre, no soy yo una persona que tú puedas considerar tratarlo como uno de tus hijos. Trátame como uno de tus jornaleros. Los hijos de la casa se visten de una manera y los jornaleros se visten de otra manera. En la casa de este padre había abundancia hasta para los jornaleros, pero aún así los hijos tenían vestimenta de hijo y los jornaleros de jornalero. Es decir, tendrían buenos vestimentas los jornaleros, pero la de los hijos serían distintivas, porque le dan la dignidad y la situación de hijos. A los hijos precisamente se refleja esto en su vestimenta. Y lo primero que hace el padre es decirle a sus siervos que cambien su vestidura. Es decir, lo primero que restaura el padre es la dignidad. Sáquenle ese vestido viejo, harapiento y hediondo a chancho, ¿sí? Que se dé un buen baño y le colocan un vestido nuevo. Restauran su dignidad. Este vestido representa la cobertura de la gracia y de la restauración de la dignidad que había perdido el hijo. Las vestiduras muchas veces simbolizan en la Biblia justicia y pureza. En Isaías 61:10 dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó
me rodeó de manto de justicia. Repito, Isaías 61:10. Me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. El hijo no regresa como un mendigo o un esclavo, aunque regresa de esa manera, no, cuando es restaurado en la casa del padre, es restaurado como un miembro pleno de la familia. ¿Sí? Este acto que se lleva a cabo en este momento de la parábola simboliza que cuando venimos a Dios en arrepentimiento, Él nos cubre con su justicia, quitando nuestras vestiduras de pecado y de vergüenza. Pero acá viene algo todavía más interesante. El análisis que pude hacer de esto me llamó mucho la atención. Nunca había prestado atención a este aspecto. Dice que ordenó que le pusieran calzado en sus pies. No dice el texto que le pongan un calzado, el texto lo habíamos leído aquí, en verso 15-22. Dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No dice que le pongan un calzado nuevo. No dice esto. Dice que le pongan calzado a sus pies. En la cultura de la época, para entender esto hay que justamente ir al contexto, el contexto histórico de esta situación. Los esclavos no usaban calzado. Los hijos de los terratenientes, sí. Los terratenientes, sí. Los amos, sí, utilizaban calzados. Pero los esclavos, hasta no hace mucho tiempo atrás, seguían siendo reconocidos como tales porque no usaban calzado. Este acto declara que el hijo no sería tratado como un siervo en adelante, sino como un heredero, un miembro legítimo de la familia. También simboliza la libertad. Ya no está bajo la opresión del pecado, ya no es esclavo, ya no está en estado de esclavitud. ¿Sí? El esclavo es el que está descalzo. Así que ya no está, sino que está calzado. Esto representa entonces lo contrario, representa libertad. ¿Sí? Ya no tiene un amo ajeno, sino que ahora pertenece a la casa del Padre. Ni mucho menos está lejos del hogar, está bajo la cobertura del Padre. Tampoco está sin comunión, está bajo la cobertura del Padre en comunión con el Padre. Amén. Fíjense, les voy a mostrar aquí unas placas, si podemos poner en pantalla estas placas, con unas pinturas antiguas, egipcias, otras, algunos bajorrelieves hechos en piedra y otras pinturas que hablan de la esclavitud en distintas épocas. Y noten ustedes el patrón común que tienen estos esclavos. Todos estos esclavos, cuando yo busqué imágenes de esclavos para poder colocarlos en esta placa, me encontré con este patrón común. Todos los esclavos están descalzos. Todos los esclavos están descalzos. Ahí pueden ver otra pintura sobre la esclavitud y vemos a las mujeres encadenadas y todas descalzas. Otra época de la esclavitud. Aquí vemos un niño moreno y una familia de morenos, todos con cadenas, con grillos y descalzos. Toda la familia descalzo. Y aquí vemos esclavitud en Perú, esto es mucho más actual, hace mucho menos tiempo atrás, y que vemos también allí que los esclavos se manejaban de esta manera, descalzos. Y en la foto de la derecha de la pantalla vemos una mujer que está siendo golpeada por un torturador que podría ser su amo, y el torturador lleva calzados, pero la mujer está descalza. Es decir, el patrón común de los esclavos es estar sin calzado. Esa era la situación en la que había caído finalmente este joven, había caído en esta situación tan terrible de esclavitud. Lo había perdido todo, su dignidad, su libertad,
su libertad de acción, ni siquiera podía comer la comida de los cerdos, ni siquiera podía alimentarse de la comida de los cerdos. No tenía la libertad siquiera de comer como los animales o la comida de los animales, por estar en ese estado miserable de esclavitud, viviendo el resultado, la paga del pecado, que significa separación, que aplicado a esta parábola sería la separación de la casa del Padre, de mi comunión con mi Padre. Finalmente, el Padre ordena ponerle un anillo en su mano. En la antigüedad, un anillo era un símbolo de autoridad y de pertenencia familiar. Identificaba a la persona, a qué familia pertenecía y qué autoridad tenía al ser miembro legítimo de esa familia. Los anillos sellaban documentos oficiales y representaban el poder del que los portaba. Al darle el anillo, el padre le devuelve a su hijo la posición y autoridad que tenía como miembro de la familia. Esto representa nuestra adopción como hijos de Dios y la restauración de nuestra herencia espiritual. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. O sea, ya no eres descalzo, sino calzado. Y también, dice el texto de Gálatas, también heredero de Dios por medio de Cristo. Repito lo que dice Pablo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué maravilla! Todo lo que encierra el análisis de esta parábola, y seguramente hay muchísimo más. Haciendo un resumen de estas cosas simbólicas, el vestido nuevo entonces nos cubre con su justicia, el perdón, representando el perdón de nuestros pecados, y nos restaura en nuestra dignidad. El calzado declara nuestra libertad y posición como hijos, no como esclavos. Y el anillo reafirma nuestra autoridad y herencia como miembros de la familia. Todo esto se produjo por lo que ya hemos visto, las características del corazón de este papá, que representa a nuestro Dios, y por los pensamientos corregidos mediante arrepentimiento y acciones concretas de regresar a la comunión con el Padre. Entonces, número 1, lo primero que hizo el hijo pródigo fue reconocimiento de su error. Ese fue el principio, pero no el final del camino. Todavía no pasa nada, el principio. Número 2, después de reconocer su error, se arrepiente, realmente de corazón. Y no solo de haberse comportado de la manera que lo hizo con su padre, sino fundamentalmente y primordialmente con Dios. Este es un estado del alma, es un principio de una acción. Está pensando, el alma está reflexionando y está pensando. El alma, mente, recuerden, alma, mente y corazón, la misma cosa. Entonces está pensando el varón en que debería volver a la casa de su padre. Pero todo esto son pensamientos que se están ordenando en su mente debido al proceso de arrepentimiento que se está llevando a cabo. Finalmente, la acción concreta, cuando él dice, regreso a la casa de mi padre. Me levanto, voy y confieso. ¿Sí? Así que número 1, reconocimiento del error. Número 2, arrepentimiento. Número 3, acción concreta, regreso a la casa de mi padre. Y número 4, confesión y pedido de perdón. Estos son los 4 pasos que vemos aquí en esta parábola que el hijo pródigo decidió llevar a cabo gracias a una muy buena decisión que tomó a partir de el reconocimiento de su circunstancia, por qué la estaba viviendo y que debería estar él en la casa a la que pertenecía. Y lo sorprendente de este papá es la restauración plena y completa a su estado anterior. Esto es maravilloso, hermanos. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace años atrás, hace como 2 o 3 años, creo ya hace mucho tiempo, que prediqué un mensaje sobre el rey Manasés.
el rey que había hecho pecar a Israel de la manera más terrible. Más que todo, más que todos los reyes anteriores, este rey los había hecho pecar al pueblo de Dios a tal punto que él mismo, personalmente, quemaba en las manos de Moloc a sus hijos, los pasaba por fuego en el valle de Hinnom. ¿Se acuerdan de ese terrible rey? Llenó Israel de ídolos, profanó el templo de Dios, llenó de idolatría la nación, se apartó de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que ningún otro rey anterior allí en Israel. ¿Qué hizo Dios? Produjo circunstancias, produjo circunstancias. Fue aprisionado, vino el general de los asirios, lo aprisionó y lo llevó preso a Asiria, a Asiria. Lo llevó preso, con grillos en sus pies, igual que estos grillos que veíamos en los pies de los esclavos. Lo llevó esclavizado. Y una vez puesto en preso y en cadenas, estando allí cautivo, dice la palabra, el hombre reflexionó y se acordó del Dios de sus padres. Claro, no era su Dios, era el Dios de sus padres, de sus antepasados. Y oró al Dios de sus padres, dice, humillado grandemente. Y Dios lo perdonó. Y luego, ¿qué ocurrió? El mismo texto dice allí en Crónicas que Dios lo perdona y lo restaura, dice el texto. Y le devuelve el reino. Vuelve a ser rey otra vez, pero a partir de ese momento, él comienza una transformación nacional impresionante, limpia la nación de ídolos, él se vuelve a Dios, se transforma en un rey constructor y restaurador y protector de su nación, una transformación radical y profunda en la vida y en la nación por causa de ese genuino arrepentimiento. Ahora, lo maravilloso, más allá del arrepentimiento propiamente dicho, es la capacidad que tiene Dios. Dios tiene la capacidad de restaurarnos a la misma posición de dignidad que teníamos antes de caer. Y eso sí que es maravilloso, inentendible, amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que Dios tenga la capacidad de perdonar tales pecados de tal manera y con tanta magnitud de amor? Es posible, porque es el Dios que es capaz de desprenderse de lo que más amaba, su único hijo, y darlo por cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, amados? Que una de las cosas que tenemos que pensar seriamente no es solo en el pecado cometido que nos separó de Dios, sino pensar, reflexionar seriamente sobre ese amor incondicional de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Ese amor tiene una dirección, tiene un sentido, y la dirección y el objetivo de ese amor somos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el texto bíblico de Juan 3:16, que dio a su Hijo. Y cuando dice que amó al mundo, en ese texto, si le tuviésemos que poner tu nombre, diría, obviamente, de tal manera amó Dios a Poli, de tal manera amó Dios a José, de tal manera amó Dios a Victoria, de tal manera amó Dios a Melba, de tal manera amó Dios a Karen, de tal manera amó Dios a Tamara, y así sucesivamente, que fue capaz de desprenderse de lo que más amaba. Y el que más amaba, su Hijo, vino y estando en condición de hombre, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, fue tentado en todo, dice la palabra, pero él no pecó en nada, guardándose en santidad porque sabía que el propósito de su vida era mostrar el amor del Padre en esa cruz donde sería pagado el pecado de todos nosotros. Entonces, ante esa reflexión, amados, ¿cómo seguir manteniéndonos en un estado, si es que lo estamos, de soberbia y de orgullo, alejados del Padre que tanto nos ama, alejados de la casa de la abundancia, alejados de la casa donde abunda el amor, el afecto, el cariño, la cobertura, el cuidado, la provisión? ¿Cómo? Teniendo un Padre que nos ama de esta manera. La única razón es la soberbia y el orgullo. Te invito esta tarde, si es que estás en esa condición, que te apartes de eso, que te apartes del orgullo y la soberbia, que seamos humildes como este joven
lo fue, volviendo a la casa del Padre. Llevemos a cabo acciones concretas. Pidamos perdón a nuestro Dios por todos nuestros errores y falencias. Pidamos perdón por habernos alejado de la comunión con el Padre, queriendo o sin querer cometido. Porque muchas veces ocurre que lo hacemos por la distracción del mundo, lo hacemos por la distracción del enemigo. El enemigo nos desenfoca, nos distrae y perdemos la comunión con el Padre y no sabemos ni cuándo la perdimos, ni qué día fue, ni cuándo fue, ni en qué circunstancia perdí la comunión con mi Padre, pero siento hoy que la perdí. Entonces vuelve a la casa del Padre, vuelve a la comunión con el Padre, toma tú la iniciativa, levántate tú, acércate tú al Padre y confiésate tú delante del Padre. Este es tu trabajo esta tarde. Tú sabes en qué condición estás. Si estás como el hijo mayor o si estás como este hijo menor que está volviendo a la comunión con papá. Lo dejo en ti y en tu decisión esto. Al terminar este mensaje, la invitación es que tú te quedes con Dios a solas. Cierra tu cuarto y a solas con el Padre, habla con Él. Vuélvete a Él. Confiésate delante de Él. Y tu papá que te ama de una manera que no lo puedes entender, yo no sé por qué Dios te puede amar tanto a ti y a mí. Me incluyo. No puedo entender por qué Dios nos ama de tal manera, siendo nosotros tal pecadores como hemos sido. Pero Dios nos ama incondicionalmente. Su amor es inmutable. Vuélvete a Él y Él se acercará a ti. Amén. Padre, te agradecemos en esta tarde por este tiempo que hemos tenido delante de tu presencia y ante tu palabra. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo, que es el Maestro Divino, nos ha hecho reflexionar a través de esta parábola de Jesús y nos hace hoy plantearnos nuestra relación contigo. Señor, queremos disfrutar de la abundancia de la casa del Padre, no solamente de la abundancia material, sino principalmente de la abundancia de tu amor. Por eso, Señor, te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo siga produciendo convicción de pecado en tu iglesia y que pronto podamos volvernos a ti, Señor, de todo corazón. Hoy mismo lo podamos hacer con una convicción profunda de pecado para alcanzar tu perdón y ser perfecta y completamente restaurados. Gracias, Padre. Yo sé que mis hermanos que te aman, cada uno en la medida que lo puede hacer hasta hoy, se volverá a ti para buscar ese perdón y restauración. Aquellos que lo necesitan tienen que tener la convicción de que así será, porque eso es tu promesa, no la nuestra. Gracias, Padre. A ti te adoramos por todo esto y a ti te damos las gracias por todo esto, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén.